Bueno, para los que están, digamos, iniciando con con estos encuentros, em, lo primero que deben hacer es descargar e instalar Python y Visual Studio. Entonces yo les voy a compartir un video aquí por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan hacer de manera pues asincrónica y trabajemos en Visual. En la plataforma que yo voy a utilizar, me sirve como para llevar ciertos, es un notebook que me permite como llevar como la información. em, bueno, código y texto, ¿cierto? Para poder visualizar la información que les estoy, digamos, inculcando en estos momentos. Mm, espera un momento. Bueno, vamos a compartir por acá, por ahora, ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. En este caso, tenemos el entorno visual que están, esto es lo que ustedes van a tener, los que de pronto no lo conocen y apenas lo van a instalar. Y en este caso, bueno, acá lo que están viendo es un ejercicio que yo subí al canal, que es el de foranidados, para cuando ya ustedes vayan como poniéndose al día con los videos, pues van a encontrar con este código y la explicación. Bueno, para los que no me habían escuchado, em, en el canal pues van a encontrar dos videos que son del 2023-2024, de dos temáticas, perdón. La idea es que se ubiquen con los videos del 2024 que volvimos a reiniciar como toda la temática y ya pues ahí están todos los encuentros. Bueno, entonces, hoy que quería trabajar pues una temática que es sobre los ciclos y también pues lo del compañero que nos iba a explicar uno de los repositorios. Bueno, les estaba hablando de los repositorios. Yo trabajo normalmente GitHub. eh, pero entonces hay otras alternativas y una de esas alternativas, pues un compañero le va a explicar, no sé si de pronto el compañero tenía la temática preparada. Si no, igual pasamos a lo que yo tengo preparado para hoy. En este caso les estoy mostrando cómo se ve GitHub.
Ustedes van a encontrar todos los repositorios que ustedes tienen montados. Y bueno, otra cosa es que él te va marcando la contribución que uno ha hecho durante pues, todo el año, durante los años, y con qué frecuencia, ¿cierto? Y los repositorios son proyectos que usted va creando, que los puede tener en privado o públicos. Si ustedes, por ejemplo, ingresan a mi perfil, pues únicamente van a ver, ¿cierto? Estos que están en público. Este admite cualquier lenguaje de programación, entonces, en este caso, la mayoría de lenguaje que tengo acá es de Python, pero pues he guardado como en he trabajado otros proyectos, pero otro tipo de lenguaje. Entonces, por ejemplo, que lo primero que les recomiendo es que ustedes ingresen a la página principal de GitHub. No sé si me la deja ver acá. Bueno, ingresen a la página principal de GitHub y ustedes creen una cuenta. Si lo puedo abrir desde otra para que veamos la interfaz. Entonces, cuando ustedes ingresen a la página de GitHub, pues van a encontrar esto. Voy a compartir aquí el enlace. Entonces, por ahora, creamos la cuenta, ¿cierto? Y ya, en el próximo encuentro, pues ya trabajamos para hacer un pequeño proyecto, crear un proyecto, ¿cierto? Que puede ser, digamos, estudio de lo que ustedes están llevando por el momento y para ver cómo se comparte y cómo podemos visualizarlo de otro, exportar. Entonces, como le digo, la idea es que solo por ahora creen la cuenta y ya lo tengamos disponible para la próxima. Bueno, vamos a volver aquí a... Se me hizo. Bueno, voy a crear este otro archivo. Voy a ponerle clase 7. Bueno, para los compañeros que de pronto no tienen instalado, pueden utilizar por ahora este entorno en línea. A ver si los puedo compartir por acá. Se los voy a compartir aquí por WhatsApp para que puedan, digamos, replicar códigos. Algunas cosas de pronto no la entienden en este momento, pero una vez que ustedes vean las grabaciones anteriores, pues ya se van a poner a corriente con la temática. Aquí, en este caso, cuando ustedes ingresen, esta va a ser la interfaz. Aquí, bueno, viene un código por defecto. Y entonces aquí, para ejecutarlo, simplemente le damos aquí donde dice run. Y pues no, en este caso, pues se va a ejecutar este código que nos pide ingresar dos números. Entonces, usted ingresa cualquier dos números y lo que va a hacer es sumarlos. El que hacemos nosotros, pues borramos y ya, pues vamos
tratar, vamos a replicar lo que vamos a ver ahorita para que ver que está funcionando. Como les digo, algunas cosas de pronto no la entiendan, pero lo que quiero explicar hoy es un elemento importante que está en Python, que son las listas, y cómo a través de un ciclo pues vamos a ir llenando estas listas para trabajar en adelante con listas. Entonces simplemente aquí vamos a escribir, ¿cierto? Todo el código, y recuerden que aquí le damos correr y ya pues visualizamos que nos esté dando más o menos lo mismo. Yo voy a volver a Visual. Para que me quede el archivo, y por ahora voy a borrar aquí esto que fue de la explicación que ya había hecho del video que subí. Bueno, entonces, lo primero es que en este caso vamos a hacer un ejercicio que vamos a pedir información, pero vamos a llenar listas consecutivas. ¿Qué tipo de información vamos a hacer para este ejercicio? Vamos a registrar usuario, le damos a registrar el peso y estatura. Y lo que vamos a hacer es calcular el índice de masa corporal, el IMC. Pero entonces lo vamos a hacer es ¿cómo es que llama? Pues en grandes conjuntos. No individual, sino en grandes conjuntos, pero también haciendo un acercamiento pues al manejo de datos o bases de datos. Si bien una lista mantiene información, digamos que existen otro tipo de herramientas que nos permiten manejar datos de manera más eficiente. Pero por ahora la idea es que nosotros almacenemos información y la podemos utilizar más adelante sin que se nos borre. Porque lo importante es primero capturar esa información y después cómo la vamos a utilizar. Entonces para esto, como nosotros vamos a guardar muchos datos, una sola variable no me sirve, porque recuerden que una sola variable guarda un único dato. Entonces, por ejemplo, si tengo una variable que en este caso se llama pesos, eh, pues podemos, digamos, me puede guardar solamente 80 kilogramos, y como necesito varios usuarios, pues no me va a servir. Entonces, para este caso, vamos a crear una lista, y en este caso es una lista vacía. Debemos recordar que la lista pues es una colección de datos, y esta es la sintaxis, los corchetes de esta manera. En este caso ya tenemos la lista vacía, que lo hacemos de esta manera, ¿cierto? En este caso dentro de los corchetes no debe ir nada. Y vamos a crear otra lista, que en este caso va a ser las alturas, ¿cierto? Alturas. ¿Cuál es el objetivo? Pues como les decía, es llenar estas listas con pesos y estaturas de usuarios. Como un usuario tiene un peso y tiene una estatura, eso quiere decir que estas listas van a tener el mismo tamaño. No siempre va a pasar eso, ¿cierto? Que usted esté recopilando información, puede ser que en algunos casos el usuario no cuente con un tipo de dato. Por ejemplo, que usted esté capturando los hijos que tiene, y por ejemplo el género y la edad de los hijos. Puede pasar que un usuario no tenga esta información. Entonces uno podría simplemente no llenar el dato, pero ¿qué pasa? Que si yo voy a extraer toda la información, lo mejor es que quede simétrica, y en este caso el espacio que no está validado le puede colocar un 0 o no aplica, ¿cierto? Esto me va a permitir que las listas, cuando yo las recorra, pues las recorra con el mismo tamaño, y las recorra en paralelo, y así no tenga que hacer código de más. ¿Por qué? Porque digamos, si yo registré un usuario que tiene esta información, que es 1, pero aquí no tiene en altura información, ¿qué pasa? Si yo no coloco algo,
perfectamente cuando yo coloco un segundo usuario, por ejemplo, que tiene la información 2 y acá tiene información 2, yo tendría que especificarle en este búsqueme el primer dato, pero para este, perdón, para este usuario búsqueme el segundo dato, pero para este búsqueme el primero. Y eso lo que me va a implicar es que me va a significar más código y más lógica de programación y no va a ser eficiente. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que si este usuario, que es el primero, tiene esta información 1 y acá no tiene, pues yo le puedo colocar, por ejemplo, que no aplica o podría colocar un 0, ¿cierto? Siempre y cuando yo tenga claro que el 0 significa que no existe información. Entonces, claramente ya sé que la posición, esta primera posición que está acá es del usuario 1 y que esta primera posición también es del usuario 1. Y acá, que esta posición del usuario 2 y esta es la información del usuario 2. Bueno, digamos que eso es una aclaración que quería hacer para en el caso que siempre que estemos captando información no tengamos información pendiente. Bueno, en este caso vamos a suponer que hay un número finito de usuarios, es decir, que yo conozco cuántos usuarios son. Y vamos a suponer, para no alargar el ejercicio, que solamente son 3 usuarios. Entonces, recordemos que para Python la nomenclatura de for va a ser esta, ¿cierto? Y vamos a colocar un índice que va a recorrer un rango. En este caso, vamos a colocar que el rango es 3. Muy importante recordar que está la sintaxis para Python. Los que de pronto están viendo un lenguaje en paralelo y todavía no han visto Python, pues van a notar que la nomenclatura es totalmente diferente. Pero la lógica es totalmente la misma. Entonces, nuestro contador lo vamos a colocar en i, pues va a ser i, ¿cierto? Porque i, y no de pronto pesos o alturas como habíamos dicho, pues habíamos hecho en las formaciones anteriores, que normalmente el contador tenga el mismo nombre del elemento o la estructura que yo estoy manejando para saber de qué trata. Porque mi objetivo es recorrer la información en paralelo de estas dos listas. Entonces, por eso el contador no se puede llamar peso para llenar pesos, porque también voy a llenar alturas. Entonces, tampoco se puede llamar altura para que, pues, cuando esté llenando peso no haya una confusión. En este caso, sí voy a utilizar un contador estándar, que en este caso es i, y el i va a recorrer pues ambos, digamos que va a servir para ambos en este caso. Porque ya sabemos que es cierto que como vamos a hacer un finito y vamos a utilizar 3 datos, pues vamos a utilizar 3, recordando que rango y en Python el primer número que se conoce es la posición 0. No es la posición 1, entonces aquí va a empezar desde 0, el siguiente número es 1 y el siguiente número es 2, y que nunca llega hasta el número que yo coloco, sino un número anterior. Si yo coloco un 3, pues en este caso llega hasta 2. Y si por ejemplo yo coloco 100, pues va a llegar hasta 99. ¿Por qué? Porque de 1 a 99 hay 99 datos, pero como empiezan a posición 0, ahí en este caso estarían los 100 datos. Y en el caso del ejercicio que yo necesito 3, pues si se dan cuenta 0, 1, 2, pues hay 3 datos. Entonces, por eso digamos que de alguna manera está, pero siempre tengo que tener en mente que es un dato anterior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Es decirle al usuario que por favor ingrese su peso y pues para eso vamos a utilizar un input. Le vamos a decir ingrese el peso. 2 puntos, voy a dar un espacio para que me quede más chévere. Bueno, como este es el comando para pedir información por teclado, input, esa información el usuario me la puede dar, pero si yo no la almaceno, ¿qué pasa? Que esa información se va a perder. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy correr acá arriba, mire que aquí en la terminal me va a pedir que ingrese el peso. Y los que están trabajando, pues
que con el link que les di, pues también van a ver que en la parte de abajo, cuando les dé correr, va a salir ingrese el peso. Y si yo, por ejemplo, coloco 80, él me va a pedir otro peso. ¿Por qué? Porque recuerden que el ciclo for es un bucle for, precisamente el nombre lo dice, es un ciclo que se va a repetir. Y en este caso se va a repetir 3 veces. Entonces aquí, una vez que me pidió el primer dato, ingreso el segundo, luego me va a pedir el tercero, y ya que el ciclo termina, pues los tres ciclos, sí, las 3 vueltas, aquí las podemos ver. ¿Qué pasó? Que toda esta información se perdió porque en ningún momento yo la almacené. Entonces, si yo vengo por aquí más adelante el código y quiero utilizar los pesos, pues no hice nada porque se perdió la información. Entonces, siempre deben estar atentos a almacenar la información en algún lugar. Entonces, por ejemplo, una alternativa es que yo la almacene en una variable que en este caso la voy a llamar pesos. Ojo que no es este pesos en plural porque aquí va a haber una lista y van a haber muchos elementos. Aquí peso, hago alusión a una única variable. Entonces, si yo en este caso utilizo una sola variable que se va a llamar peso y vuelvo a ejecutar el programa, acá me dice ingrese el peso, yo coloco 80, me va a volver a pedir el peso que sería 70 y, bueno, me faltó algo, y aquí 50. Algo que me faltó aquí es que quiero visualizar la información que tengo en una variable y recordamos que en este caso vamos a utilizar el comando print. En Python, el programa print es para mostrar información de alguna estructura de almacenamiento, en este caso si es una variable o es una lista. Lo que yo le voy a decir es que me imprima peso. ¿Por qué? Porque aquí es donde estoy almacenando la información. Una vez que haga el ciclo, pues me muestre qué tengo guardado. Le voy a volver a ejecutar. 80, 70, 50. Y si ustedes se dan cuenta, aquí sale un 50, que es la impresión de esta línea 8. ¿Qué pasó? Que nuevamente perdí información. ¿Por qué? Porque esta variable, cuando trabajo con variables, solo guardo un dato y acá guardo el 80, pero luego guardo el 70, reescribe la información y luego el 50 reescribe la información y entonces él se va a quedar con el último dato que yo hice, o sea, con la última escritura, que en este caso es 50. Eso quiere decir que los dos datos anteriores se perdieron. Entonces, por eso, lo ideal es las listas porque voy a poder almacenar eh, bastante información, a diferencia pues de esto. Entonces, en este caso, pues sí es necesario que utilicemos las listas, por ejemplo, pesos. Pero vamos a recordar que en las listas, para poder almacenar la información en lista, tenemos un comando especial. Bueno, de los que están aquí se acuerdan cuál es el comando para almacenar las listas. Profe.apple. Muy bien. Estos comandos que que se llaman métodos, ¿cierto? Es importante que ustedes se los aprendan, ¿cierto? Para los que están empezando, que esto ya lo hemos explicado, entonces lo van a ver a profundidad en las grabaciones. Perdón, aquí es. Lo primero es que yo debo indicar en cuál de las listas. En pesos o en altura, pues en pesos, coloco punto y colocamos apen, ¿cierto? Esto sí o sí lo debemos escribir de esta manera y es el comando exclusivo. Pero la forma de utilizarlo es de esta manera. Entre paréntesis vamos a guardar el dato. Como el dato lo están dando desde teclado, pues yo le doy el comando para que me ingrese la información, que en este caso pues es con el input, ¿cierto? Cada vez que el usuario ingrese un dato, él automáticamente con esto me está diciendo guárdelo, guárdelo en donde, guárdelo en la lista de pesos. Una pregunta. ¿Sí? Cuando lo capturamos, ¿lo vamos a guardar como string o como entero? Porque ahí lo estamos capturando como string.
Bueno, allá vamos. Es muy Bien, bien su gracias. pregunta, pero vamos a hacer, primero lo vamos a guardar así para que precisamente notemos la importancia de seleccionar bien el dato. Bueno, voy a darle otra vez al programa y voy a agregar 80, 70 y 50, que son los tres datos. Y cuando él imprime pesos, ojo que aquí ya cambia pesos, pues que es así que se llama la lista, van a notar que están los tres datos guardados. Inicialmente la información está vacía y aquí ya está completa, que es 80, 70 y 50. Pero, por ejemplo, lo que le decía el compañero, si ustedes notan cuando él imprime la lista, primero sabemos que es una lista porque está en corchete. Y segundo, notamos que los datos son tipo string. Y como yo voy a hacer el IMC y el IMC es una operación matemática, yo necesito trabajar con números. ¿Qué es un string? Recordemos que un string es una letra. Y en este caso, pues yo no puedo hacer operaciones matemáticas con letras, pues en programación, ¿cierto? Quitando el álgebra. Entonces es importante que aquí esto, recordemos que cuando está en comillas sí o sí, esto me está indicando que es 80, pero como una letra, ¿cierto? Pero en este caso es un string y no se puede hacer operaciones matemáticas, entonces yo lo debo convertir a número. Bueno, como el peso, ustedes saben que el peso no es solo entero, el peso puede ser decimal, y cuando nosotros hablamos de decimales, pues es un float, ¿cierto? Entonces lo vamos a convertir a float. ¿Cómo lo convertimos a float este string? ¿Quién me dice? Profe, creo que se coloca después del APP, append. Pero ¿cuál sería el comando? Floa dentro de paréntesis, ahí antes del input. O sea, ahí sobre el corchete después del corchete, yo lo pondría ahí. Listo, muy bien. Entonces, en Python para convertir cualquier cosa, voy a colocar por acá, cualquier cosa a float, simplemente colocamos la palabra, ¿cierto? Y entre paréntesis lo que yo quiero convertir. Por ejemplo, si yo tengo el número 5 como tal, él lo que hace es que este 5 lo convierta a float. ¿Y qué significa, pues en este caso, convertido a float? Es darle la posibilidad que admita decimales o flotantes, que en este caso, eh, si yo coloco solo el 5, me indica que él solo admite posición entera, acá no hay ningún decimal. Entonces, cuando yo le hago este comando, lo que va a hacer, la salida va a ser 5.0. Y el hecho que aparezca el punto 0 ya quiere decir que este número admite decimales para una operación más adelante. Yo puedo convertir una variable, por ejemplo, se acuerda inicialmente que teníamos la variable peso, entonces lo que hace es que esa variable se convierte en float y cualquier número que yo coloque, por ejemplo, que coloca el 80 le pone punto 0, ¿cierto? Entonces con esto ya sé que es flotante. Y en este caso, pues me permite que toda esta información que finalmente va a ser un número, como lo vemos acá, pues lo convierta en flotante, te lo coloco float y el número. Y recuerden que para enteros sería con el int, ¿cierto? Si quiero que se conviertan solo en entero, coloco int y pues la variable. Variable. O el dato, para ser más específico. Eh, entonces, ya tenemos toda la estructura. Si nosotros volvemos a ejecutar el programa, entonces yo le voy a decir 80, 70 y 50 con los datos. Y ya cuando él hace la impresión, que es esta línea 8, vemos que es 80.0, 70.0 y 50.0, que es lo que queríamos transformar. Pero lo importante es que cuando yo utilice esta información, sí puedo hacer operaciones matemáticas, que es lo que requiero para calcular el IMC. Bueno,
En este caso, como les decía, vamos a trabajar la lista en paralelos. Entonces voy a llenar al mismo tiempo la altura. Las alturas, entonces básicamente lo mismo, el mismo comando, la misma transformación de variables, el mismo comando para captura de información que es el input. Y lo único que va a cambiar pues es el texto, que en este caso le voy a decir que ingrese la estatura. En la estatura, y en este caso, lleno en paralelo los dos datos del usuario que yo necesito. Entonces cuando lo voy a ejecutar, bueno, eh, voy a imprimir solo las estaturas para que visualicen. Perdón, alturas. Aquí también la altura. Bueno, entonces en este caso, para el primer usuario, el peso sería 80 y la altura, digamos que vamos a colocar 1,80, 70 con 1,60 y 50 con 1,55. Y acá quedó almacenado, en este caso, pues la información que le di de las alturas. Y vemos que pues está almacenando correctamente la información de los tres usuarios. Si ustedes se dan cuenta, la información que yo coloqué aquí era 2 decimales, 1,80. Pero acá cuando imprime solo 1,8, matemáticamente recuerden que los ceros que están a la derecha del decimal se omiten, porque realmente esto pues indica lo mismo. Pero así como se omiten, yo puedo agregar cuantos ceros yo quiera y solo le puedo agregar ceros al final. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero expresar 1,8 con más ceros, esto es equivalente a tener 1,8 con todos estos ceros. Al final estos ceros que están acá no hacen ninguna diferencia con este, es realmente lo mismo. Esto digamos que sería por igualar la cantidad de decimales. Si yo quiero hacer una operación ya manual, igualar con el número de decimales que tenga de pronto otro número. Digamos que yo quiero trabajar con el 1,5, ¿cierto? Que tiene como más decimales. Entonces, si yo quiero hacer la operación más cómoda, puedo igualarlo colocándole ceros, pero realmente esta información es esta. Entonces, no, los ceros a la derecha decimales no suman ni restan. Para que lo tengamos presente, ¿cierto? Que, por ejemplo, aquí también coloqué 1,60 y coloco 1,6, pues no hay ningún problema. Pero acá, cuando son números diferentes, pues sí, que hacen un cambio, pues sí los copia como tal. Listo. Entonces, en este caso, con el for, yo ya pude hacer pues el proceso de capturar información. Ahora que yo capturé la información, el siguiente paso es utilizarla y hay dos alternativas. Una alternativa es que una vez que yo tenga los datos listos, pues que están en peso de estatura, haga otro for. ¿Por qué? Porque tengo exactamente cuántos datos son. Si por ejemplo esta información yo la hubiese llenado con un white, recuerden que el white no sé cuándo vaya a parar, entonces puedo llenar datos definidamente. Cuando yo ya utilice la información, puedo utilizar un for porque al final yo puedo medir esta lista, ¿cierto? Ya tenemos un comando para medir cuántos elementos tiene una lista que no conocemos pues la longitud exacta. Pero por ahora, si la conocemos, que son 3 datos. Entonces el ciclo for lo puedo hacer aparte para hacer el índice, el IMC, o lo puedo hacer dentro de este proceso de una vez.
¿Por qué? Porque yo ya tengo almacenada esta información y puedo calcular el índice de masa corporal. El índice de masa, de masa corporal si ustedes recuerdan, es el peso sobre la altura al cuadrado. No sé si lo puedo colocar por aquí. Vamos a colocar aquí. Bueno, esta sería la operación matemática. ¿Qué va a hacer? Bueno, antes de continuar, ¿qué faltaría o qué falta en esta información para mejorar la captura de datos? ¿Quién me puede decir? Pero que los muestre antes de, pues, como la impresión separada, o ok. ¿O a qué se No. refiere exactamente? Entiendo Eh, de pronto la pregunta. la pregunta es que aquí que estoy capturando la información, ¿qué me faltaría para capturar pues la información de manera correcta? Y ya sabemos que es de manera correcta, por ejemplo, que el usuario puede, cuando uno le pone información, él puede escribir cualquier cosa, ¿cierto? Y yo no necesito que le escriba cualquier cosa. Pues Necesito que hacer como una escriba simplemente lo que validación. quiero. Hacer Una una validación por validación. if. ¿Como cuál tipo de validación? Pues no sé, que si sean números y no letras, por ejemplo, puede ser. Muy bien, esa es una primera validación de información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso aquí, ingrese peso, por ejemplo, si él coloca gato, lo que va a pasar es que va a generar un error. Entonces, una de las alternativas es que antes de, eh, perdón, aquí donde estoy pidiendo la información, le especifique que ingrese el peso, pues en número, ¿cierto? O que ingrese la continuación, la información anterior en número. O como dice el compañero, puedo utilizar una estructura leaf para decir, mostrar, perdón, aquí no, aquí, que cuando el dato que él ingresó primero compruebe que sí es un número, que si no es un número, salga un error que diga, ingrese la información correcta, ¿cierto? Pero por ahora, no lo vamos a hacer. Vamos a suponer que el usuario sí va a ingresar el número. Pero yo debo garantizar que la información que él está ingresando esté en un formato específico, porque puede pasar lo siguiente, que cuando yo le doy el peso, él me puede decir que, bueno, que una primera persona coloca 80 y que la otra persona coloca 160. Pero la otra persona puede colocar 140 y me marca 1.8. Y acá una persona me puede colocar, por ejemplo, 70.000 y me marque, por ejemplo, 1.70. Si ustedes se dan cuenta, estos números pues parecen como no coincidir porque usted dice, pero ¿quién va a pegar 70.000? Lo que puede estar sucediendo acá es que esta persona ingresó la información, por ejemplo, en gramos. Esta puedo ingresarla en libras, está en kilogramos. Aquí está utilizando centímetros y aquí usted está utilizando metros. Y es muy importante que cuando yo esté pidiendo la información la solicite de manera adecuada. Ya hemos insistido muchas veces que el usuario, pues hay que darle la información lo más clara posible y fácil de manejar. Uno podría dejarlo así, pero tendría que hacer muchas validaciones. Primero, mirar que si el número sobrepasa ciertas líneas, hacer la conversión, pero por ejemplo acá no hay certeza que esto sean libras, puede ser que realmente esto sean kilogramos. Entonces aquí no hay garantía
de que yo diga, bueno, como este número es más de 100, digamos más de 120 por dejar un estándar, quiere decir que el usuario está trabajando en libras, entonces yo hago la conversión de libras a kilogramos. Pero no puede suceder que realmente esto sean kilogramos. Entonces, para evitar que el usuario trabaje diferentes unidades, yo tengo que especificar. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que lo haga en kilogramos. Profe, una Y que la pregunta. altura en metros. ¿Sí? Yo, por ejemplo, con ese pesos y altura, yo podría colocar en la validación con el método isDecimal. ¿Para qué? Pues para que, como lo que estás diciendo, para que no me coloquen números como numéricos enteros, sino que él valide si es decimal o no. Sí, pero igual, si es entero decimal, puede pasar lo mismo, porque él, digamos, pesa exactamente 80. Él puede decir 80. Si no es decimal y le manda un error, pues él coloca 80.0, entonces realmente no está haciendo la diferencia. El problema es saber si realmente la unidad de medida si es la que el usuario está midiendo. Ahora, muy diferente que el usuario que aquí está, usted ya le especificó la unidad, si él coloca ya 8000, pues ya se le sale las manos, ¿cierto? Ya tendrá que el usuario mirar la información, pero acá usted sí lo está limitando o lo está obligando a que le dé una unidad de medida específica y que no entra ambigüedad. Ya sea entero o decimal, digamos que, digamos que ese no es realmente el problema es que él realmente entienda que la unidad de medida cuál es, para que yo pueda estandarizar el proceso. Ahora, usted le puede decir que, que ingrese la estatura en centímetros porque usted necesita trabajar en centímetros. De aquí usted ya se lo está indicando. Y a eso es lo que me refiero, que la unidad de medida realmente coincida con lo que usted está realizando, porque en muchos casos es muy ambiguo. Pues sí, es digamos muy difícil saber si realmente el usuario está hablando el mismo idioma de nosotros y cuando ingresa los datos no es fácil de identificar si realmente la información es correcta. A diferencia, digamos, de otro tipo de información. Por ejemplo, si yo estoy trabajando números, por ejemplo, como este, el número de cédula, ¿cierto? El documento de identidad, de alguna manera, de forma estándar, sí sabemos que tiene una cantidad de caracteres. Tanto para las cédulas antiguas como las nuevas hay un mínimo y un máximo. Entonces, si el usuario ingresa menos de esos números o ingresa más de esos números, yo sí puedo controlar esa información y decirle, ojo, que está mal. Pero, si el usuario ingresa más del número de documento, digamos que en ese caso yo no tengo cómo controlarlo. La única manera de controlarlo es que previamente él ya se haya registrado y que yo haga cierto, valide que el documento sea el mismo. Pero digamos si él se está registrando por primera vez y la cédula termina en 8 y coloco un 5, pues ya digamos no es culpa de uno, ya sería culpa del usuario y ese no es un error que uno pueda controlar. Pero sí puede uno controlar que el dígito de más, un número, y decirle, ojo que no es un número válido, o que colocó menos dígitos, decirle, ojo que no es un número válido. Entonces a ese punto voy cuando estoy pidiendo información. Bueno, entonces acá soluciono, digamos que de alguna manera ya soluciono de entrada que las unidades de medidas son las adecuadas. Ahora, si un usuario colocó esto, pues ya, como le digo, ya le hemos dicho que es en kilogramos, pero él colocó esta información, pues ya el programa me hace los cálculos y ya depende que el usuario haya ingresado la información correcta. Que ahorita vamos a ver cómo se la mostramos al usuario para que él se dé cuenta que de pronto colocó la información mal. Bueno, entonces ya tengo los precios de la estatura, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, ingresar, voy a calcular el IMC con pues la fórmula que sería peso dividido en la altura al cuadrado. ¿Ustedes recuerdan cómo se hacían las potencias en Python? Entonces, recuerdan cómo se hacían las potencias en Python. Entonces, recuerdan cómo se hacían las potencias en Python. Entonces, recuerdan cómo se hacían las potencias en Python. Entonces, recuerdan cómo se hacían las potencias en Python.
2 asteriscos. Muy bien, muchas gracias. 2 asteriscos, en este caso al cuadrado. Ya con esto pues garantizo que voy a hacer una potencia. Pero si se doy cuenta, donde estoy guardando la información es en pesos y la otra información en alturas, pues tengo que utilizar esto. Y en este caso, pues yo le voy a indicar que utilice el primer dato que guardó. Entonces le voy a dar específicamente con qué dato hago la operación. Que en este caso, será que primero un print antes de todo. Print. Entonces que utilice el peso y la altura pues, del usuario inicial. En este caso, sí voy a utilizar el contador. Como el contador ya sabemos que toma el primer número que va a tomar en este rango es el 0 y sabemos que la primera posición en una lista es 0, pues nos queda perfecto que él busque el dato en la posición 0, que va a ser el primero. Luego cuando él ingrese a la posición 1, pues va a buscar el dato en la posición 1, que vamos a saber que es el segundo dato, y así sucesivamente para el tercero. Cuando él llegue al 2, va a ir a la posición 2, que ya sabemos que es el tercer dato. Entonces, este contador me va a servir para que él recorra exactamente la información que yo requiero. Lo que vamos a notar es que cuando yo ejecute el código, que en este caso en kilogramos, tenemos 80, la altura del metro, entonces 1.8. Miren que acá él me hizo la operación. Pero en este caso no nos vamos a todavía a preocupar por estos decimales. Nosotros podemos controlar cuántos decimales quiero mostrar. Lo normal es que yo muestre uno o dos decimales, que es como la información estándar, porque realmente si el usuario va a consultar una tabla de IMC para saber qué tipo de peso tiene, pues normalmente tiene 2 o un decimal. Claro, yo este algoritmo lo puedo mejorar para que me salga si él está en sobrepeso o no. ¿Cierto? Bajo peso, normal o sobrepeso. Pero por ahora lo que yo necesito es que me haga la operación. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasó? Que como yo coloqué el print dentro del for, automáticamente él me imprime en la primera vuelta la información. Y esto solo lo hago para ver que me está funcionando. Si yo coloco luego el otro usuario que es 70, digamos 1.6, tengo el otro cálculo, 50, digamos 55, pues tengo el otro dato. Que noto que la información, aunque me la está reflejando, se está perdiendo porque en ningún momento la estoy guardando, como se pueden dar cuenta. Entonces, como son varios datos, ya sabemos que debemos utilizar una lista. ¿Qué lista? Una lista IMC. Y si se dan cuenta, básicamente es otra repetir el mismo comando que ya tengo anteriormente. En este caso le estamos diciendo, guárdeme la información. Si ustedes se dan cuenta por qué esto me está generando un error. Porque no está la lista. Muy bien, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que si usted ya tiene planeado ¿qué? Su algoritmo y su código, donde lo va a almacenar, usted se encargue de preparar todo el ambiente y en este caso es crear todos los elementos previamente. Entonces, en este caso, pues creo otra lista vacía que voy a guardar el IMC, ¿cierto? Y ya, si se dan cuenta, se soluciona el error y tiene el mismo color de las otras pues listas. Entonces, en este caso, si yo imprimo la información, como ya sabemos imprimir, pues me debe mostrar. Vamos a hacerlo.
1.80, 70, 1.60, 35. Bueno. Y acá pues tenemos los tres datos que necesitamos, que son el IMC, que es el cálculo. Bueno. ¿Cómo podría mejorar este, digamos, algoritmo de índice de masa corporal? Y es dándole al usuario realmente lo que él quiere saber. Y es si está en qué tipo de escala de peso, ¿cierto? Si está bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Pero y también sería bueno como personalizarlo, pues saber, por ejemplo, 24,6 a quién pertenece. O sea, fuera de decirle su índice de masa corporal es 24,6 y estás de sobrepeso o peso ideal, como decirle por el nombre, ¿no? Pues sería una Es propuesta. correcto. Muy bien. Eh, y precisamente entonces podemos hacer eso. Ahora, recuerden que el índice de masa corporal, esto tiene unos rangos. Entonces ahí es donde el ejercicio se vuelve más interesante. Vamos a ver si por aquí yo puedo compartir. Mm, Bueno, en este caso, ya con esto dejaríamos primero el reto, que sería para que ustedes trabajen. ¿Se dan cuenta? ¿Están viendo la tabla de IMC? Sí, profe. Bueno, entonces, una vez que usted tenga el resultado de la persona, eh, ¿qué es lo que debería decir? Que dependiendo de estos rangos, usted lo catalogue, que le diga usted está en bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad 2, obesidad tipo 3. Mm, Aquí este está mal, ¿no? Ojo con este, que este signo está mal. Se supone que para mayores de 40 es obesidad, o sea, este signo tiene que ir al contrario, o tiene que ir aquí, mayor de 40. Que no vayan a hacer así porque aquí está diciendo menores de 40. Entonces, para mayores de 40, tiene que estar en obesidad tipo 3. Ahora, como les decía, usted debe indicarle al usuario la información para saber si él la ingresó bien. Entonces, usted le dice, digamos, como dice el compañero personalizado. Usted puede decir, Juan, es con un peso de tanto y una estatura de tanto, usted está en, digamos, en normal. O su índice de masa corporal es normal o está en sobrepeso. De esa manera, cuando se vuelva a retornar esta información básica de peso y estatura, se puede corroborar si él de pronto ingresó un número que no era. Y eso se hace en el print, ¿cierto? Entonces, se debe imprimir la posición de, en este caso, Profe, ahí para colocar el nombre se debe hacer otra lista con el nombre y el mismo procedimiento. es correcto. Entonces, como dice la compañera, pues ya tendríamos que ampliar los elementos. Por ejemplo, en este caso el nombre. Y el print ya no sería esto, ya tendría que tener un print más elaborado que diga el nombre, ¿cierto? El nombre. Como es una lista de nombres en una posición específica. Y en este caso, si es el primer usuario, ¿cierto? Tendría que ser en la posición 0. Eso quiere decir que usted tendría que hacer un for para empezar a imprimir, por ejemplo,
digamos, hola nombre, para que lo haga de forma automática, entonces que recorre la primera posición. Hola, digamos Juan, con su peso, por ejemplo, con su peso, y como voy a imprimir peso, pues tendría que entonces colocar la variable peso. En la primera posición y así sucesivamente ir llamando la información de las listas en la primera iteración. Cuando él haga la segunda, pues va a cambiar el segundo nombre, ¿cierto? Y por eso les decía al principio que lo importante de que esto sea simétrico, porque ya no tengo que hacer más artilugios de programación para poder buscar la información exacta, sino que ya sé que la posición 0 es para el primer usuario, la posición 1 para el segundo usuario, y así sucesivamente en paralelo. Entonces un print bien elaborado tendría que ser así, ¿cierto? Dándole el nombre, dándole el peso que él ingresó y su estatura para que él de pronto se dé cuenta que colocó un peso que no era o una estatura que no era. Bueno, ¿cuál es el reto? Primero que todo, lo que van a hacer es lo siguiente. Primero, Profe, mejorar el algoritmo. ¿Cómo? profe, perdón. La Marcela. Ese print, sí, o sea, si yo quiero que salga el nombre por cada una de las personas, no debe estar dentro del for. Sí, O, precisamente eso les decía. Esto debe estar en un for para que puedan recorrer posición a posición. Lo que pasa es que aquí lo dejé por fuera, era como por la explicación, pero esto tiene que tener un for. Que una alternativa es que lo deje en este mismo proceso o lo haga al final, un for aparte, para que me haga un resumen de todos los usuarios. Precisamente es la estrategia que, perdón, eso va a depender, ¿cierto?, de cómo yo quiero mostrar la información. Pero como tú dices, si esto sí o sí debe estar dentro de un for para que me recorra posición a posición. ¿Listo, Marcela? sí, profe, perfecto, gracias. Bueno, entonces retomando. Primero, deben mejorar el código para personalizar el usuario. Y segundo, deben mejorar el código para que una vez que usted tenga la información, lo clasifique, porque al usuario no le sirve este número. A él le sirve también saber en qué rango está, si realmente está bien de salud o no, según bueno, no bien de salud no, sino que si está el IMC en el estándar que necesita. Entonces, ya saben que eso se hace con un if, que si el dato, y por eso es muy importante la lista, ¿cierto? Porque en este caso, usted debe hacer un for, primero que todo, un for que le recorra, digamos otro contar, un for que le recorra la lista. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero una de las maneras es que usted, por ejemplo, define un rango, que en este caso, si usted sabe que es 3, y le recorra el IMC en esa posición, ¿cierto? Pero en la posición J, que sería la primera, segunda, tercera. Pero entonces como es un dato puntual, aquí es donde entra la estructura de control, que en este caso yo pregunto que si el IMC es menor, por ejemplo, ¿qué hemos dicho por acá en el gráfico? Que si es menor de 18.5, menor que 18.5, él deba decir que está en bajo peso. Pero si ustedes se dan cuenta, como yo necesito bajo peso, como yo necesito que el PIN me saque toda esta información, ¿qué tendría que hacer para guardar este dato? Tenerlo en una variable como si fuera pues como una especie de contador
para cada vez que yo la quiera imprimir, él me la muestre, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pues tengo que sí o sí acumularlo en una variable, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, sí, yo también pienso guardarlo en una variable para que ¿Qué lo dice puedan María usar Camila? luego. De ¿Qué pronto en dice? una lista, ¿Cuál es la diferencia entre guardarlo en una variable y en una lista? que en Pues la también, variable se va En una, reemplazando el eh, valor. en una lista se guardan todos los elementos que se van ingresando. ¿Y entonces cuál sería la mejor alternativa? pero es que una variable y una lista es pues una lista es una variable. No, Eh, técnicamente es lo técnicamente mismo. no. Realmente no porque o sea, lo vemos digamos, desde el punto de vista más estricto, una lista es una estructura mucho más compleja, porque estamos asignando muchos valores de memoria en una colección de datos. De que una variable es una sola ruta o solo una asignación de información. De información. Entonces, si vemos, digamos, desde de lo estricto en asignación de memoria, son dos cosas muy diferentes. ¿Listo, Fabián? Sí, pero sino que es que yo también, como te dije, la vez pasada yo estaba llevando un curso y ahí dicen que una lista se puede asimilar a una variable. Pero también pues tiene su razón en el tema que es una estructura de datos más compleja, ¿cierto? Por lo que estamos acumulando varios elementos. Exacto. Entonces, digamos que definitivamente él va a terminar acumulando, estar dando más asignaciones. Entonces, se sale del concepto de variable que está, digamos, definido normalmente. De alguna manera lo asocian a una variable es por el hecho que guarda información. Digamos, de pronto eso es lo que quiso decir en lo que usted estaba viendo. Que de pronto uno lo puede asumir como una variable porque está guardando información, ¿cierto? La puede guardar, almacenar para utilizarla. Pero no es una variable en el propio término hablando, ¿cierto? Ya hablando Claro que sí, seriamente. profe. Claro que sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, ya especificando, ¿cierto? Y aclarando eso, pues sí, lo mejor sería una lista y no una variable porque entonces tendría que o imprimir de una vez, mirar la manera como imprimo una vez para que ese dato no se pierda de ese usuario en la posición 0 y así lo haga con todos los usuarios hasta la posición 3. Si lo guardo en una lista, pues cuando haga el for, pues, él se forme a recorrer todas las posiciones 0 y en este caso la posición 0 donde guardé esa categoría bajo peso, pues va a salir para el usuario. Entonces ya tendría que buscar esa estrategia. Pero ya sabemos que sí o sí tengo que hacer una estructura de información, perdón, una control de los rangos y guardar ese dato que ahora es un string para que sea acorde para el usuario que estoy trabajando. Bueno, entonces, lo primero ya sabemos que es personalizar la información del usuario, imprimir su peso, su estatura y decirle en qué rango está. Hasta ahí estamos claros con lo que debemos hacer. ¿Sí? Mire. Sí, sí, profe. Eso, una pregunta. Eh, Tengo entendido que las listas se pueden modificar o incluso se puede eliminar la información que sea almacenada en la posición, ejemplo, en la 1. Si se elimina la posición 1 de peso, ¿cómo quedaría las otras listas, que es altura y IMC o el nombre? Si En ese cambian caso, o... no, quedan iguales. Por ejemplo, si tengo tres datos y tres, ¿cierto? Y borro uno, la otra quedaría en dos y el dato que está en la posición, este, digamos acá, tenemos dato 1, 2 y 3, ¿cierto? Y aquí tenemos otra lista, como 1, 2 y 3. En este caso, pues cada número corresponde al usuario 1, al usuario 2, al usuario 3.
en el caso que yo borre el elemento, lo que va a hacer es que esta solo es la lista afectada, digamos la lista 2. Lo que va a pasar es que esta posición inicial, perdón, este que era la posición 2, ahora va a estar en la posición 1. Y este que era la posición 3 va a quedar en la posición 2, ¿cierto? O bueno, estrictamente que esto empieza a 0, esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Y entonces ya no van a conseguir los datos. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo quiera, en este ejercicio en particular, que yo quisiera borrar un dato de, digamos, de la segunda lista, tendría que asegurarme de que toda la información se borre en la misma posición o que cuando vuelva a corregir el dato, saber en qué posición se borró para guardarlo exactamente en esa posición. Uno puede guardar datos en una posición específica. Por defecto, él lo que va a hacer es que lo va a guardar en el orden de llegada, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo eliminé el dato 5 y lo tengo claro que es el dato 5 y luego lo vuelvo a ingresar para corregirlo, lo tengo que guardar exactamente en la posición 5. Pero si no sé cómo controlar esa información o no tengo cómo hacerlo, lo ideal es que usted borre toda la información de todas las listas en la posición 5. ¿Listo? Y que cuando ingrese el dato corregido, pues tendría que volver a llenar la información y todo eso se iría a la cola. Por eso que existen pues existen ¿qué? Las bases de datos pues, que son estructuras, perdón, son procesos más complejos, pero que a la vez facilitan el manejo de información, porque digamos si yo tengo la información de un usuario que tiene 20 variables y él se equivocó, digamos, en el documento de identidad o hizo cambio de documento de identidad, digamos que no tendría sentido o no sería una buena práctica que tuviera que borrar toda esa información nuevamente y volvérsela a pedir al usuario. Vuelva a meter el nombre, vuelva a ingresar a su dirección, etcétera, etcétera, solo para cambiar el documento de identidad. Entonces, precisamente, cuando estoy manejando los datos, me permite que vaya a la posición específica del dato que quiero colocar y reescribirlo, que pues otra opción sería esa, reescribir la información y que no se pierda. Y en el caso que yo realmente quiera eliminar la información, el sí me elimine toda la información de una vez del usuario. Entonces, como yo estoy trabajando lista, tendría que, y si yo quiero manejar como mi lógica de programación, esas serían las alternativas. Buscar eliminar todas las filas, volver a llenar la información o reemplazar el dato que está mal en la posición que es o guardar la posición y colocarle la información nuevamente correcta. Y otra cosa es que estas listas son independientes, que era, digamos, otra de las preguntas que están ahí, que si se borraba todo o no, estas listas son independientes. Bueno, ¿alguna otra duda con lo que se debe hacer en el ejercicio? No, señor, por mi parte no. Bueno, la segunda parte del ejercicio es que esta captura de información, el resto del código va a ser lo mismo, pero específicamente el segundo código que van a hacer es que es todo lo mismo, pero lo que va a cambiar es que esta captura de información no lo van a hacer con un for, sino que lo van a hacer con un while. Entonces, el resto de código que es imprimir a través de un for, pues es el mismo, no va a cambiar, la parte inicial no va a cambiar y esta asignación en lista no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo usted utiliza el while para llenar información, porque el segundo código usted va a suponer que no sabe cuántos usuarios va a registrar en ese proceso. ¿Listo? Entonces, el primer código es con un for sabiendo que usted conoce cuántos usuarios son y el segundo es sin saber cuántos usuarios son. ¿Estamos claros? Sí, sí, señor. Bueno, en el caso, recuerden que el while ya lo vimos, lo pueden ver en la grabación eh, anterior, o sea, la última que está cargada, tenemos la información del while para que si tienen alguna duda se remitan pues al video.
Profe, ¿cuándo cargaría este video para repasar, por favor? Voy a hacer lo posible de subirlo ya mismo. Y ya cargue el video del foro anidado para que lo vean si no lo han visto. Para luego voy a subir el de Guay anidado. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces solo me queda decirles. Bueno, Fabián, tú me habías dicho lo de si mi memoria no me falta sobre el repositorio, ¿cierto? Sí, profe, justamente te iba a preguntar qué era lo que, porque de pronto no volvimos a tener clase. Y estaba por preguntarte qué es lo que quieres, pues, como mostrar, cómo se clona o, pues, en Visual Studio Code, cómo lo podemos clonar. Bueno, la idea primero es como la creación de usuario, ¿cierto? Sí, Crear pues un proyecto, luego pues hacer la integración con el Visual y pues hacer todos los, digamos que el proceso del commit, ¿cierto? sí, del commit, Pues, del push, del pull. exacto, y que se visualice pues que usted lo que trabajó en Visual realmente quedó cargada la información, ¿cierto? Listo. Ok. Ahora, y también que por ejemplo que digamos Camila te agrega y que ella pueda ver ese proyecto en particular que se creó, ¿cierto? El del ejemplo, y para ver, digamos, códigos tuyos de ese proyecto y que tú puedas ver códigos de ella para que sea cómo es que está esa integración en la nube. Listo. Pues la idea es subir un algoritmo cualquiera, ¿cierto? Pero que ellos se interactúen. Y en el caso, pues, si se puede, que se pueda ver el control de versiones. Que, por ejemplo, Marcela hizo un código y de pronto hizo una modificación que pueda ver el anterior y el nuevo, básicamente. O en dónde fue que hizo la modificación específicamente. De pronto que si se generó un error, en dónde fue que pasó, digamos, esa modificación. No sé si de pronto manejas eso. Sí, ya yo sé crear la rama, sé hacer el commit, el pull, el push. Eh, pues yo me imagino que, pues la verdad, yo nunca he compartido eso con nadie, siempre me ha tocado pues como trabajarlo solo. Nunca, pero eso incluso lo aprendí de cuenta mía, ¿cierto? Porque de pronto donde yo laboro no, todavía no lo usan mucho. Apenas lo vamos a empezar, pues lo estamos como tratando de integrar al área. Yo trabajo pues en un área de inteligencia de negocios. Entonces lo estamos como tratando de integrar como al área para llevar el control de versionamiento. Listo. Bueno, pues entonces, digamos, la idea sería que el próximo martes empiezas tú, hasta, digamos, hasta donde tengas el conocimiento claro que igual todo nos va a servir. Listo. Si de pronto queda algo pendiente, pues ya lo vemos más adelante o ya, digamos, lo dejamos de tarea para que las personas vayan, pues profundizando en el caso. Eso. Entonces, para que tengan otra alternativa al GitHub, que pues también lo vamos a ver. Exacto, sí, igual es como es lo mismo, porque incluso pues yo manejo tanto, yo tengo cuenta pues en GitHub y en GitLab, pero a la final pues, es muy similar. Y lo único que cambia pues en GitLab son pues muy poquitas cosas, pues no es como muchas las diferencias. Listo, entonces el próximo martes empezamos contigo Listo. y ya luego de eso lo que vamos a hacer es mirar esta tareita como lo hicieron ustedes para que los demás compañeros vayan mirando esa lógica de programación. Listo. Profe, ¿alguna? Bueno, muchas gracias y A entonces que usted, profe. pasen una feliz noche. Nos vemos la Igualmente, profe. próxima vez. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Hasta luego. luego, buenas noches. Hasta luego. Feliz noche.